Hace algunos días atrás construí un computador. Si me siguen en mis redes sociales, en Twitter por ejemplo, en Instagram, saben que tenía planeado desde hace algunos meses armar un computador. Y eso se concretó finalmente la semana pasada. Y si me conocen también saben que tengo bastantes conocimientos sobre armado de computadores. Sin embargo, me falta mucha práctica. Es muy poco lo que he podido hacer en mi vida construyendo computadores, ya que nunca me he dedicado a eso como tal. Y recién ahora, como que desde hace un año acá, como que estoy realmente metido en eso. O sea, el primer computador que construí yo fue en la universidad hace 6 años. Y, por ejemplo, mi computador y el computador de un amigo los he construido parcialmente yo, pero más que nada como supervisando, no tanto metiendo mano. Así que lo que quería hacer ahora, en esta ocasión, era armar este computador yo. Uno, porque quería la práctica, porque realmente todo el tema de armado de computadores me encanta. Me fascina mucho poder ensuciarme las manos ahí en los componentes y poner en el gabinete, poner las cosas en la placa madre. Todas esas cosas a mí me encantan, me fascina. Pero es muy poca la práctica que he tenido, así que me pareció que sería muy buena práctica. Y segundo, y esto ya es una razón un poco más personal, es porque este computador que armé, que quería armar, era un regalo. No era para mí, yo no necesito un computador nuevo, pero era un regalo para alguien que es muy especial para mí. Y esta persona nunca realmente tuvo un computador propio. O sea, sí ha tenido notebooks y netbooks, pero que no son muy buenos. Y quería que esta persona tuviese algo que le pudiese servir y que funcionase bien y que fuese distinto a lo que ha tenido en su vida siempre. ¿Quién es esta persona? No les voy a decir, obviamente, por motivos obvios. Y tampoco me van a ver al final del video así como llevándole el computador y entregándoselo y no, no grabé nada de eso. Ya entregué el computador, por cierto. Y no grabé nada de eso. Pero salió todo bien, afortunadamente le gustó el computador a esa persona y eso es lo que me alegra harto, que yo sé que le va a servir mucho. Pero el punto de este video era mostrarles cómo fue el proceso de armar ese computador. Como les dije, yo no tengo tanta práctica armando computadores, así que hay muchas cosas en las que todavía no, a pesar de que sé cómo se hacen, estoy un poquito inseguro a nivel como motriz de cómo hacerlas. Y van a verlo. Y hay algunas cosas con las que no me manejo tan bien porque no son de mi época cuando estudié en la universidad. Por ejemplo, SSDs, M2, esas cosas en mis tiempos no... cuando yo empecé a estudiar no se enseñaban, así que son cosas que he tenido que ir asimilando en estos años. Pero bueno, suficiente práctica. Eso quería mencionárselos como a modo de prefacio. Y... ¡Corre video! Así que, para comenzar, quería comentarles que esta persona a la que le armé este PC no es realmente alguien que juegue videojuegos, al menos no muy seguido, así que no requería algo muy potente, quizás algo más para jugar Fall Guys, pero no mucho más que eso, por lo que el PC está más o menos orientado a eso. Es un computador rápido y eficiente, capaz de realizar diversas tareas de forma fluida, aunque no necesariamente muy poderoso a nivel gráfico. Por lo tanto, las partes que adquirí para este PC reflejan exactamente eso. Así que para comenzar, lo primero que hacemos es extraer la placa madre y vamos a intentar instalar tanto como sea posible en la placa antes de ponerla en el gabinete. La placa madre que elegí es una Gigabyte Aorus B450 Pro Wi-Fi, que es una placa madre con un buen chipset y cuyo factor de forma es ATX. Lo elegí ya que es una placa en la que sería fácil trabajar y expandir a futuro si fuese necesario. Tiene un soporte bastante extendido de memorias RAM y viene con Wi-Fi y Bluetooth incluido. Respecto a esto último, mi recomendación es no comprar una placa madre solo porque viene con Wi-Fi y Bluetooth, integrado, Bluetooth, ya que ambos se pueden compensar con tarjetas PCI o componentes USB externos, pero el hecho de que estuviese integrado en la placa madre iba a ser un plus que facilitaría el uso a quien se lo estaba armando. Hay que tener en consideración siempre que los componentes de PC son susceptibles a descargas de electrostática, por lo que idealmente deben intentar trabajar siempre en condiciones donde estén libres de estática lo más posible.
Para eso pueden usar una pulsera antiestática para conectarse a tierra y descargar todo su potencial eléctrico. Si no cuentan con eso, como era mi caso al momento de trabajar en este PC, mientras el entorno no esté húmedo o extremadamente seco y no estén trabajando sobre alfombra, deberían estar bien. Y de hecho, la misma caja en la que viene la placa madre sirve como plataforma libre de estática en la que apoyar la placa mientras trabajan sobre ella. Ya con la placa asegurada, partimos por poner el procesador en ella. Para este equipo decidí irme por un AMD Ryzen 5 3400G. Es un procesador bueno y relativamente económico, especialmente si su presupuesto no cubre una tarjeta de video de momento. Este CPU es conocido más bien como un APU, que es un procesador con gráficos integrados, en este caso Vega 11. Y es ideal para un PC como este donde nuevamente no consideramos una tarjeta de video. Tiene 4 núcleos y 8 hilos y una velocidad de reloj base de 3.7 GHz, por lo que es bastante rápido. Además, viene con su propio cooler de stock, un Wraith Spire, que es una solución térmica bastante buena y suficiente si es que no piensan hacer overclocking, como en este caso. Así que ponemos el CPU en el socket de la placa madre con mucho cuidado, alineando el triángulo en una de las esquinas del CPU con el triángulo en una de las esquinas del socket, y simplemente lo dejamos caer muy suavemente. El cooler ya viene con pasta térmica aplicada, por lo que no es necesario aplicar pasta térmica nueva en el procesador. No está de más mencionar que nunca deben mezclar dos pastas térmicas, ya que las diferencias en la composición química de cada una puede afectar el rendimiento de ambas. Si quieren aplicar una pasta térmica de su preferencia por sobre la que viene preaplicada en el cooler, limpien dicha pasta con alcohol isopropílico y cualquier tipo de pañito que no deje pelusas, algo como por ejemplo un filtro de café es suficiente. Finalmente se conecta el cable del cooler a la entrada de la placa madre marcada como CPU fan y listo. Seguimos con la memoria RAM y para este caso decidí irme por dos RAM de 8 GB cada una, marca Corsair Vengeance, cuya velocidad es de 3200 MHz. La placa madre soporta dicha velocidad de memoria, pero el CPU soporta solo hasta 2992 MHz de velocidad, por lo que la RAM correrá a un máximo de esa velocidad. Mi recomendación siempre es intentar comprar memoria de RAM de por lo menos 3000 MHz hacia arriba, ya que bajo eso al menos DDR4 no es tan rápido. 2992 MHz se aproxima lo suficiente por lo que está bien por ahora, y si más adelante hay que cambiar el CPU, se puede hacer por uno que aproveche el ancho de banda completo de la memoria. Adicionalmente, estamos aprovechando el dual channel de la placa madre para que la RAM sea más eficiente. Siempre consulten el manual de su placa madre, ya que los slots de cada placa para usar dual channel podrían diferir. Algunos usan el slot 1 y 2, otros el 2 y el 4, u otros ambas. En este caso, esta placa recomienda usar los slots 1 y 2, que desde la derecha a la izquierda son el primer y tercer slot. Simplemente abran los clips de los slots en los que quieren introducir la RAM, alineen la pequeña marca que se encuentra cerca del medio de los pines del stick de RAM con los del puerto donde lo van a insertar e introduzcanlo. Luego empujen cada lado del stick de RAM hacia abajo hasta que escuchen las pestañas que abrieron anteriormente hacer un clic y la memoria estará instalada. A continuación vamos con la instalación del stick SSD M2, que será nuestro dispositivo principal de almacenamiento donde estará el sistema operativo. En este caso, elegí un SSD M2 Western Digital Green de 480 GB. Las velocidades de escritura y lectura de este SSD son bastante buenas, especialmente para alguien que no es un gamer, pero para alguien que sí lo fuese recomendaría comprar algo por la línea de Western Digital Blue o si ya pueden gastar más, Black. Adicionalmente, habrá un disco duro SATA de 1 TB donde se podrán almacenar distintos archivos misceláneos que se instalará luego. Aquí viene el primer error que cometí, ya que elegí el slot M2 erróneo para instalar la memoria, y es por eso que es sumamente importante que revisen el manual siempre. Solo por pura intuición me fui por el de abajo, ya que, es del mismo tamaño que mi stick M2, dije, pero resulta ser que el puerto de abajo tiene soporte solo para ciertos tipos de sticks SSD M2 y SATA no era uno de ellos. Resulta ser que el puerto de arriba sí soporta este stick, y eso recién lo pude evidenciar cuando traté de bootear por primera vez el computador y no me reconocía el M2. Errores que ocurren pero que no son graves y son fácilmente solucionables. Para instalarlo simplemente retiren el disipador que cubre el slot, inserten el M2 en diagonal en el puerto. Luego lo bajan, atornillan contra la placa con uno de los tornillos que trae, y luego vuelven a poner el disipador encima de la misma forma. Es así de simple. Habiendo ya instalado todo en la placa madre, vamos a ponerla ahora en el gabinete junto a la fuente de poder. El gabinete que elegí es un Sharkoon Pure Steel RGB, que como característica interesante que tiene es que el flujo de aire se podría decir que está invertido.
Los ventiladores que tienen instalados abajo empujan aire fresco hacia los componentes, el que llega directamente a la placa, CPU y GPU si tuviera. En este gabinete, la fuente de poder se instala en la parte superior en vez de inferior, por lo que la fuente de poder se instala con su ventilador mirando hacia abajo, de forma que pueda recoger aire desde dentro del gabinete para luego expulsarlo. Adicionalmente, el gabinete tiene algunas rejillas en el panel derecho donde también entra aire para mejorar el flujo. La fuente de poder que elegí es una EVGA White de 700 watts con certificación de 80+. Al momento de elegir qué fuente de poder van a comprar, deben asegurarse de que el consumo energético de sus componentes internos no exceden la capacidad de la fuente. En este caso, 700 watts es más que suficiente y de hecho yo estaba apuntando a comprar una de menor capacidad, de unos 500 watts, pero no habían disponibles. Además, asegúrense siempre de que la fuente de poder esté certificada. No permitan que nadie les venda una fuente no certificada, ni que les diga que la certificación de las fuentes de poder no importa. La certificación es un indicador de seguridad y de calidad, y que asegura que el consumo energético se mantendrá siempre en un buen rango de eficiencia. Una recomendación una vez instalada la fuente de poder es que se den un momento de ver la distribución de cables para tener una idea de dónde pasarán cada cable y cómo los ordenarán. La idea siempre es intentar que el cableado quede lo más ordenado posible para no solo mejorar la apariencia del computador, sino que sea fácilmente manejable a futuro y no bloquee el flujo de aire ni tampoco colisione con otros componentes. Es muy probable que, sin experiencia, el manejo de cables sea más complicado y termine quedando lejos de perfecto, pero es mejor eso que simplemente dejar los cables tirados en cualquier parte dentro del PC. En lo que respecta a la instalación de la placa madre, fíjense siempre que hayan suficientes soportes instalados en el gabinete. La cantidad de soportes instalados debe ser igual a la cantidad de agujeros que tiene la placa madre. En mi caso, la placa ya los traía todos instalados, pero en el caso de otros gabinetes podrían venir no instalados o venir solo suficientes instalados como para una placa micro ATX, por ejemplo, por lo que deberán utilizar los soportes incluidos con el gabinete e instalarlos previamente. Además, asegúrense de instalar la placa de ES en el gabinete antes de instalar la placa madre. En el caso de esta placa madre, dicha placa ya se encontraba integrada, por lo que no tuve que hacer eso. Otra recomendación es que intenten remover cualquier potencial impedimento antes de colocar la placa. En mi caso no fue tan complejo, pero mientras instalaba la placa se me hizo un poco complicado hacer que encajara, ya que el ventilador trasero del gabinete me estaba topando con la placa de ES de la placa debido a su altura. De todas formas lo pude hacer entrar, pero hubiese sido más fácil si hubiese desatornillado el ventilador para ponerlo de nuevo una vez instalada la placa. Simplemente asegúrense de que atrás quedan bien todos los puertos y que los agujeros de la placa quedan alineados con los soportes. A continuación, vamos a asegurar la placa madre del gabinete atornillándola. Para ello, usamos los mismos tornillos que facilita el mismo gabinete. En este caso, tuve que usar 9 tornillos. Recomiendo siempre atornillarlos en un patrón cruzado, es decir, partir por ejemplo por el tornillo que va en la parte superior derecha, luego seguir con el que va en el agujero inferior izquierdo, luego el superior izquierdo, el inferior derecho y así, dejando los tornillos de la sección media al final, ya que a medida que se van instalando los tornillos, la placa puede ir levantándose de ciertas partes. De esta forma evitamos eso y hacemos que quede pareja siempre. Una vez instalada la placa madre, podemos partir instalando los cables que correspondan. El orden aquí depende de cada uno. A mí me gusta partir con el cable ATX de 20 más 4 pines, luego con el de EPS que alimenta la CPU, que dependiendo de la placa puede ser de 4 u 8 pines, y finalmente los cables del panel frontal, que son los más pequeños y complicados de instalar, por lo que recomiendo nuevamente consultar el manual de la placa madre para que sepan en dónde va cada conector y en qué posición. Tras esto, podemos comenzar a instalar las últimas partes restantes, que serían discos duros y tarjeta de video si es que tuviésemos. En este caso, solo tenía un disco duro adicional que instalar, para el que el gabinete facilitaba unas placas en el que lo podía montar de forma cómoda, y desde donde sacar los cables de poder y SATA era cómodo y fácil hacia la placa. Una cosa que es importante destacar es que al utilizar los puertos M2 de la placa madre, se deshabilitan ciertos puertos SATA debido a que los M2 necesitan utilizar ese ancho de banda reservado para la transferencia de datos. Nuevamente, comprueben el manual de su placa madre para saber exactamente qué puertos son susceptibles a esto. Ocurre seguido, y me ocurrió también, que se instalan dos dispositivos de almacenamiento, un M2 SATA y un SSD o disco duro SATA por ejemplo, y estos últimos quedan instalados en los puertos deshabilitados, por lo que el PC no los reconoce al arrancar.
En el caso de esta placa madre, dichos puertos SATA venían separados del resto y tenían un color distinto, por lo que eran fáciles de reconocer. Terminado eso, finalizamos asegurando que los cables estén bien organizados, conectamos una pantalla, mouse, teclado y el cable de poder para ver si funciona, y así es. Desde ahí podemos ir a la pantalla de BIOS del PC para comprobar que se reconocen bien todos los componentes, así como cambiar la fecha y hora de la BIOS, y elegir el orden de los dispositivos de arranque. Más allá de instalar el sistema operativo Windows 10 y hacer algunas configuraciones, no pude hacer realmente un benchmarking del equipo. Sin embargo, recuerden que esto no es un PC para una persona que juega juegos, aunque aún así pude probar un par de juegos, como Fall Guys y Resident Evil 3, y debo decir que me sorprendió bastante el hecho de que podían correr ambos casi sin problemas. Fall Guys obviamente no requiere demasiados recursos para ser ejecutado, por lo que una configuración media era suficiente para poder ejecutarlo. Y Resident Evil 3, un juego de este año y que definitivamente requiere mucho más recursos, de todas formas corría de forma aceptable con la configuración baja. Lo cual sigue siendo bastante impresionante considerando que solamente tenemos una CPU con gráficos integrados y no tenemos una tarjeta gráfica dedicada instalada. Y eso es todo. Como ven, no es un procedimiento tan complejo y yo soy un ferviente creador de que cualquier persona puede armar un computador. Si alguna vez han tenido miedo de ensuciarse las manos con esto, quítenselo de encima. El procedimiento de armado es bastante estándar y honestamente es muy divertido hacerlo. Como les dije, no era necesariamente una guía de cómo armar un computador, sino más bien como un pequeño vlog o blog, no sé cómo les dicen mis niños de ahora, de cómo armé yo ese computador. Quizás a algunas personas les pueda servir, así que por eso lo puse ahí, pero creo que lo importante de rescatar de acá es que mi filosofía siempre ha sido de que cualquier persona puede armar un computador. Y uno puede cometer errores, puede hacerlo lentito, puede hacerlo al ritmo que sea, pero creo que todos pueden armar un computador. No es algo que hoy en día sea como exclusivo de gente así súper sabiente del tema. Sí hay que saber cosas, sí hay que tratar de informarse lo más posible, pero todos pueden hacer esto. Así que si alguna vez se han preguntado si es que pueden armarse un computador, sí pueden. Yo no tengo mucha práctica, como les dije, así que... Y también cometí algunos errores por ahí, pero no van a arruinar nada, ni nada por el estilo. Eso. Sí, eso chicos, si les gustó el video, por favor denle un me gusta, compártelo con sus amigos, díganme qué les pareció el video abajo en la descripción. Si es la primera vez que están aquí, suscríbanse. Si llevan un tiempo aquí ya también pueden, si quieren, hacerse miembros del canal para obtener ciertos beneficios. Sígueme en mis redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, como Pancho Review. Me pueden seguir también en twitch.tv/PanchoReview para verme en vivo todos los... Bueno, no todos los lunes, miércoles y viernes, pero cuando puedo hago transmisiones. Y creo que esa es toda la cosa legal que tengo que decir siempre al final de todos los videos. En fin, eso, chicos, que estén todos súper bien y nos vemos en un próximo video. Bye bye.